Por ahora sí, Bueno, lo que se me dificulta, profe, yo conseguí Mother, placas, sí. y se me dificulta entre el sur y el norte. ¿Tenés Estuve buscando. ¿Tenés forma de mandarnos la foto de la placa al grupo? Ay, Hola. no sé, ahora me fijo. O después, si querés, cuando termine la clase, sacás una foto y Sí, la mandás y sí, tengo ubicamos. un par de placas, Bien. conseguí computadoras que no la estaban usando Bien. para ir buscando. Bueno, y escúchame, ¿tenés alguna ahí a mano? A ver. Porque si vos me decís el modelo, enseguida la buscamos. Esto es algo que tiene buenísimo internet, que si vos me decís el modelo de la placa, enseguida lo podemos encontrar. Desenchufa eso, ¿no? Y de todo, como estaría bueno también para ir buscando las marcas. ¿Tenés forma de mostrarlo también ahí? A ver si te podemos... Te voy a poner como destacada para que estés ahí. Perfecto, ese es un PC Chips 810. Ya lo conozco, PC Chip 810. Vendí un montón de eso. Pero no sabía contar. Si lo dejás ahí, si lo dejás, lo podés mostrar de vuelta. El Nodric es el disipador de color dorado que aparece justamente debajo del socket. Ese, exactamente. Y si no me Y el sur equivoco, es el vía. el VIA 8235. Puede ser un VIA 8235, 8237. Fíjate el código. Al lado de la pila. Dice VIA 8235 u 8237. ¿Llegás a ver el numerito que aparece debajo de VIA? Ahí se lo digo. Ajá. Sí, es bastante chiquito. Díaz dice 8235, sí. Claro, bueno, no le erré por mucho. He vendido como 300 máquinas hace muchos años, cuando era muy joven, de esas. Sí. Genial, bueno, ese es, ahí ya empezaste a identificarlo, ¿viste? O sea, se ve perfectamente lo que es el Norwich y lo que es el Southbridge. ¿Lo demás lo pueden ubicar? ¿Estamos hablando? ¿Sin problemas? Bueno, Gabriel dice que sí. ¿Tenés otro más para mostrarnos? No, los otros están afuera. Ah, bueno, perfecto. Genial. Después los traigo. Bueno, pero eso a todos, lo que quieran compartir en el grupo de WhatsApp o algo, yo no les digo que todo el tiempo les voy a contestar, pero en cuanto lo veo, les contesto sin problema. ¿Sí? Y es más, con los compañeros y todo lo vamos sacando eso. Esa es una DDR, ¿no, Pablo? ¿Cuál? La que mostró. Eh, Pareciera a una DDR. Había dos modelos, había con DDR y había con DIM. Con DIM. Ah, puede ser DIM esa, sí. Sí, pero lo tendríamos que buscar. A ver, buscamos un PC Chips 810. No, si muestra ahí la memoria de la RAM, ahí te vamos a dar cuenta si tiene dos. Ya vamos a ver igual. Los demás que todavía no vimos memorias, simplemente lo Ah, estamos, por eso, está bien. discutiendo. Porque había un 810 que venía con el procesador integrado y ese 810 que tiene ella no lo tiene integrado. Bueno, y había unos parecidos con plataforma de... A ver, parecido. Bueno, ya vamos a ver memorias y, bueno, fíjense que es un MAR bastante parecido a este que tenemos acá. ¿Sí? Puede ser un PC Chips 825. A ver. Sí, 825. Me está viniendo la memoria de rato, ¿sí? Bueno, voy a dejar esto porque si no me pongo nostálgico y no es la idea. Bueno, vamos a trabajar y vamos a ver qué es lo que pasa con los tipos de procesadores o con los modelos de procesadores que vamos a encontrar. Lo mismo, vamos a insertar la tabla acá. Vamos a ponerlo así. Perfecto. Y también vamos a dividirlo en lo que serían Intel y lo que sería AMD. ¿Alguien conoce algún modelo de alguna plataforma? ¿Algún nombre comercial de procesadores? Luciano, No. Más o menos. Ana María, vos me habías preguntado por un procesador en algún momento y me habías tirado un nombre.
La pregunta es si conocen algún nombre comercial de procesadores. Si no se acuerdan, no hay problema, o si no lo saben, no hay problema. Es por si alguno sabe qué procesador tiene o vio alguno. Ahí me están pasando, profe, la data. Te están tirando la plata. Por la cucaracha, se escucha. ¿Intel qué? ¿Qué es lo que están hablando? Ah. ¿La dicen, profe? ¿Cuál? El que nosotros compramos, profe, es un Intel 13, décima generación. Intel i3 debe ser. Debe ser así. Ujú. Core i3 Sí. de décima generación. Ujú. ¿Sí? Ese debe ser. Solo vamos a poner Intel Core i3. Y Mauricio me había dicho otro. ¿Cuál? Mauricio, creo. AMD Ryzen 3. El Ryzen, así. Que puede haber Ryzen 3, Ryzen 5. Y fíjense que con los procesadores de Intel, de la línea Core, podemos tener... no sé si el AMD Fusion... vamos a cerrar una idea y ahora voy con vos, Gabriel. Los que son Intel i3, i5, i7 e i9 son los procesadores tope de gama que vamos a encontrar en la plataforma Intel, ¿sí? O sea, todo lo que sea Intel, Core y Latina va a ser todo un segmento de procesadores. Y dentro de ese segmento vamos a tener a los i3, mejores van a ser los i5, mejores van a ser los i7 y mejores van a ser los i9. Pero todos, incluso el i3, que sería el más bajo del segmento, va a ser un muy buen procesador, ¿sí? O un procesador para poder trabajarlo sin ningún tipo de problemas. Con respecto a los Ryzen pasa algo bastante parecido. Yo voy a tener Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, ¿sí? Son todos los procesadores que puedo llegar a encontrar, ¿no? ¿Quién no tiene un procesador en la mesa, ¿no? O sea, de esto estamos hablando, ¿no? Y cuando hablamos de un procesador de Intel, ¿quién no tiene un procesador en la mesa, ¿no? Estamos hablando de esta línea, ¿sí? Intel Core i5, por ejemplo. ¿Sí? Profe, la pantalla quedó... Tiene que cambiar la pantalla, profe. Sí. Está bien, perfecto. Eliminar destacado. ¿Ahora sí? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Ahora sí? Tampoco. Tampoco. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, decía, ¿quién no tiene un Intel Core i5? ¿Quién no tiene un Ryzen 3? Digamos, estamos hablando de estos productos, ¿no? O sea, estos serían las marcas o los modelos de los procesadores que, digamos, que vamos a encontrar. Y vuelvo a decir, todo lo que es la línea Ryzen pertenece a AMD y todo lo que es la línea Core i pertenece a Intel. Y después, dentro de esa línea, nosotros tenemos los distintos segmentos. ¿Está bien? Bueno, Profe, sí. vio, justo estaba revisando la compu y decía Intel Core i3. Claro. Bueno, sí, o sea, tu computadora entonces sería justamente de plataforma Intel. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las generaciones. Recién hablaba Ana María, decía, Ana María, no te cambié el nombre, ¿no? Es Ana. Está bien. Está bien. Ana hablaba de la 10ª generación. Fíjense que en el chat está poniendo Gabriel un Intel Core i5 9600K. Ese es de 9ª generación. Y ya están viniendo los procesadores, sobre todo en notebooks de 11ª generación. ¿Sí? O sea, el numerito que aparece ahí al lado, fíjate si vos compraste un Intel Core i3, seguramente va a decir 10.000 y pico, ¿sí? El nombre va a decir, o sea, 10.000 algo. ¿Sí? Eso te va a indicar que es de 10ª generación. Este, por ejemplo, que tengo acá es 10.400F. Bien. Vamos a responder de a poco lo que está apareciendo en el chat. Gabriel nos dice AMD Fusion. AMD Fusion no es un procesador, sino que AMD Fusion es toda la línea de APU, que lo que va a hacer es fusionar un CPU con un GPU.
¿sí? O sea, va a fusionar un CPU con un GPU. Y todo esto de Fusion lo tenemos en, digamos, en los procesadores de la línea APU. Todos los procesadores de la línea APU, que los vamos a anotar en nuestro Word, AMD va a tener toda una línea que se llama procesadores APU, y dentro de los procesadores APU va a estar el APU A4, va a estar otro que se va a llamar APU A6, va a haber otro que se va a llamar APU A8, va a haber otro que se va a llamar APU A10, y va a haber otro que se va a llamar APU A12. Toda esa línea de procesadores APU, ¿sí? Toda la línea de procesadores APU es la que se va a conocer con el eslogan comercial de Fusion, ¿sí? A ver, esto sería como cuando uno va a comprar, me dijeron, ¿no? Cuando uno va a comprar una cerveza Quilmes, ¿vieron que dice cerveza Quilmes, el sabor del encuentro? ¿Sí? Sí. Digamos, Quilmes Cristal sería el Sí. producto y el sabor del encuentro sería el eslogan. En el caso de los APU, o sea, el producto sería APU en todas sus versiones y el eslogan sería Fusion. ¿Por qué? Porque fusiona un GPU con un CPU. ¿Está respondido, Gabriel? ¿Dónde lo tengo, Gabriel? Ya no lo encuentro. A ver si lo tengo por acá. Ahí me está respondiendo. Ahí lo tengo. Sí, perfecto, genial. Así que bueno, Fusion no sería un tipo de procesador, sino que sería como un eslogan comercial más que nada. Bueno, el Intel Core 2 Duo, el Pentium 4 y el Pentium Pro son procesadores también de la línea Intel. Los vamos a anotar a todos, aunque algunos sean más viejos, pero los vamos a anotar igual. Pentium 4, Core 2 Duo y el Pentium Pro. Bueno, en algún momento alguien creo que había mencionado al Celeron, que es un procesador también que tenemos que tener en cuenta, es una entrada de gama de Intel. ¿Y qué más? Fíjense que cuando hablamos de AMD APU estamos hablando de todas estas series y esto es lo que yo les decía, de la fusión entre lo que es un procesador gráfico y lo que es un procesador de microprocesador justamente. Bien. Acá tenemos una tabla comparativa, ¿sí? Lo que les decía. Hay un producto que es el APU A4, el A6, el A8, el A10, común y Black Edition. Fíjense que acá nos empiezan a aparecer datos que nosotros ya conocemos. ¿Qué será este 65W? Los watts, ¿no serán? Ah, justamente, son los watts de consumo que tienen. Fíjense que Los watts con que van a trabajar. los watts con que van a trabajar. Fíjense, si yo tengo un APU A10, tengo el común, el A10 común, que trabaja con 65 watts como máximo, y el que es Black Edition funciona con 100 watts como máximo. Y obviamente, fíjense que las velocidades cambian un poco. Este va de 3,4 a 4 y este va de 3,8 a 4,2. ¿Sí? Estas serían las velocidades que nosotros vamos a tener. ¿Está bien? Así que bueno, ahí ya, fíjense que ya podemos empezar a leer cosas a pesar de, no tengo idea lo que es un APU A4, será APU de los Sims, no sé quién será, pero yo ya puedo empezar a leer algunas cosas y a poder pensar algunas cuestiones. En este caso, fíjense que este procesador sería un AMD APU modelo A8 7680. ¿Sí? Esto, digamos, sería el procesador que tenemos ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro procesador tenemos o que puedan llegar a decirme? El Athlon es otro procesador que es de AMD. Fíjense que AMD Athlon es otro procesador que podemos encontrar. Y el Sempron es otro procesador que podemos llegar a encontrar. ¿Sí? El Athlon sería una cosa así, que podemos encontrar. Todos son procesadores PGA que son de la línea de AMD. Y vamos a mencionar y lo vamos a poner
acá al Sempro. Aprovecho para decirle a Miguel que no tengo ningún Phenom, ya estuve buscando el otro día bajé una caja entera de cosas y tenía muchos procesadores, pero en ninguno, bueno, lo tengo ahora ahí abajo, en ninguno hay un Phenom. Es un procesador... Está escaso. Sí, no, no. Tengan en cuenta, es año 2011, 2010. Sí, lo podemos buscar. El AMD Phenom es este procesador, es un procesador, a ver si nos dice cuándo, 2007, 2008, Así que es un procesador bastante antiguo ya. ¿Está bien? Lo podemos anotar si quieren, pero es un procesador que ya no se fabrica más. Obviamente fue el primer procesador ahora vamos a hablar en un ratito de los núcleos, y fue el primer procesador que tenía 3 núcleos. No había ningún otro procesador que tuviese 3 núcleos. No servía para nada tener 3 núcleos, pero lo tenía. Qué sé yo. Vieron cómo son los fabricantes de procesadores. Bien, perfecto. El Athlon 3000G, ¿sí? O sea que viene con un gráfico ya integrado, igual que lo que sería APU. Ryzen 7 también. Core i9, ¿sí? Un Core i9 de 10ª generación debe estar costoso. ¿Te fijaste cuánto vale AMD Zen? Y estamos en lo mismo que el Fusion con el AMD Zen. Lo buscamos. ¿Sí? Lo buscamos, pero me parece que estamos también con AMD Zen. Estamos de vuelta con... Claro, es la arquitectura que tiene el Zen. Tengan en cuenta que... a ver, Zen Core... no. A ver. No me atrevo a responderles ni una cosa ni otra. Yo creo que la tecnología Zen es la arquitectura que toma justamente los procesadores Ryzen. ¿Sí? Muchas veces pasa eso, de que cuando se van generando, sí, es para procesadores Ryzen. Es decir, el modelo comercial del procesador es Ryzen y utiliza este tipo de tecnología. Lo mismo cuando hablamos de tecnología de FSB o de Hypertransport, o digamos, son tecnologías, no sé, Hfinity. Son todas cosas que se asocian a los procesadores, pero no es el nombre del procesador. Fíjate que el nombre comercial del procesador es un procesador Ryzen. Utiliza esta tecnología que se denomina Zen 2, y bueno, tienen un alto rendimiento y alas y vuela el procesador, ese tipo de cosas. Tiene que ver más que nada con una estrategia comercial. AMD tiene muchas cosas, por ejemplo, uno puede encontrar esto, el Hfinity 2021, y esto del Hfinity tiene que ver con una tecnología multipantalla, ¿sí? Que me permite poner, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 monitores como para trabajar. ¿Sí? Esto sería como la tecnología Hfinity. Pero no es un modelo de procesador. ¿Quién tiene Hfinity? La línea de APU, la línea de Ryzen. ¿Por qué? Porque ya tienen integradas las placas de video o los GPU. ¿Respondido, Gabriel? Creería que sí. Bien. En euros estás comprando, bueno. Claro, 419 euros. Tengan en cuenta que son más o menos 400 dólares, 500 dólares. Y bueno, es una plata solo en el procesador, ¿no? Solo en el procesador. Genial. Bueno, esos serían los procesadores que vamos a encontrar. Y vamos a mencionar 3 procesadores más que me interesa que los reconozcan o que los puedan tener. 3 o 4 procesadores más vamos a mencionar. Lo que vamos a mencionar acá, que ya lo habían dicho ustedes, es lo que es la línea Atom, y en AMD lo que es la línea E1. Todo lo que es la línea Atom de Intel son procesadores que tienen la particularidad o tienen la característica que ya vienen integrados con el mother. Entonces, cuando yo hablo de Intel Atom, no estoy hablando del procesador solamente, sino de lo que estoy hablando es de que el procesador ya viene pegado o que ya viene soldado a la placa madre. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, el caso de un procesador Atom. ¿Ven?
es un Mother ITX bien chiquitito, tiene el procesador soldado. Como tiene procesador soldado, ¿qué es lo que no tiene? Que empieza con SOC y termina con ET. El socket. Claro, no tiene socket porque ya viene soldado, viene pegado, ¿sí? No le hace falta. Y la mayoría, por ejemplo, de las netbooks del plan Conectar Igualdad, me rectifico, todas las netbooks de Conectar Igualdad vienen con estos procesadores Atom, ¿sí? Vienen directamente con estos procesadores Atom. Bueno, no me meto en esta, pero también ese sería otro para pensar. Y tenemos distintas generaciones, Atom X3, Atom X5, digamos, pero yo tengo que tener la idea de que cuando compro un procesador Atom, ya va a venir directamente con el procesador soldado, directamente soldado a la placa madre. En el caso de AMD, ¿sí? En el caso de AMD tenemos todo lo que es la línea AMD E1, y también tenemos básicamente lo mismo, es decir, que yo tengo un procesador que ya viene integrado con la placa, ¿ven? Esto tenemos digamos, un combo de lo que serían los procesadores integrados. Sí, procesadores que funcionan muy bien, son bastante compactos y, digamos, no tengo socket, ya está todo integrado. Esto, bueno, es una característica de los ITX que tienen una sola ranura. Pero bueno, esto se puede armar en máquinas compactas y en varias cuestiones. Bueno, acá nos habla un poco de las gamas, ¿sí? Miren, acá es la persona que planteó este cuadro, ¿sí? Dice evitar comprar E1, E2, Atom, Celeron y Pentium, ¿sí? ¿Es real esto? ¿Será real? Y acá hay uno nuevo A9. ¿Qué opinan ustedes? No opinan nada. Bueno, siempre tiene Profe, que... qué sería cuando hay una advertencia así como que algo de la competencia? No, mira, este cuadro está armado por una página de gamers, ¿sí? Obviamente que esta advertencia la están... O sea, si ustedes van a comprar una máquina para juegos, no se compren estos procesadores porque son procesadores orientados a lo que sería el segmento de oficina. Qué sé yo, abrir Claro. una página de Word, mandar un mail, navegar por internet, ¿sí? Digamos, o sea, están diseñados para ese tipo de cosas, ¿sí? No estaría diseñado para lo que sería una máquina gamer. El Sempron lo mismo, ¿sí? El Sempron y el Celeron son la línea de entrada de Intel y de AMD. ¿Yo puedo decir que el Celeron es un procesador malo? No, pero está totalmente diseñado para un trabajo de oficina. Si yo al Claro. Celeron lo quiero renderizar para hacer un trabajo en 3D con Solid Edge, y no es un procesador indicado para eso. ¿Está bien? Lo mismo pasa, por ejemplo, las máquinas de conectar igualdad. ¿Son malas? No, para nada. Ahora, yo no le puedo pretender, no sé si va a estar viejo con el juego, pero no puedo pretender correr un Call of Duty en anti-aliasing, por ejemplo. O sea, no puedo correr un juego de mucha calidad porque no es algo preparado para eso. Alguien se... Claro, bueno. Vuelvo a decir según para qué, Gabriel, ¿eh? O sea, eso creo que es algo fundamental a la hora. Digo, si yo con la computadora voy a encender la computadora y voy a abrir un Word y voy a escribir un texto y lo voy a imprimir y lo tengo en una oficina que todos los días hace eso, ¿voy a tener diferencia entre tener un i7, un i9 y un Atom para escribir un documento de Word? Y no, sería útil también. Pero si yo hago esas dos tareas, yo prendo la máquina, Sí, hago doble clic en el Word, escribo claro. un informe, imprimir, saco la impresión y me voy. Yo no voy Claro, a... eso también influyó mucho en las netbooks que dieron en las escuelas que no lo usaron para lo que era. O sea, los chicos cuando empezaron a querer descargarle juego y todas esas cosas, se le empezó a tildar, a no servir y decían que no era útil, pero porque no lo utilizaban para el propósito que se las dio.
Bueno, sí, puede ser. Y no obstante, me parecen buenas máquinas las que se entregaban del plan Conectar Igualdad, ¿eh? No sé si alguien tuvo alguno, trabajó con algunas, pero para los trabajos que, incluso para más de lo que se esperaba, por lo menos es mi experiencia. No sé, Claro. ¿qué opinan los Sí, demás? no. Bueno, tuviste una, ahí Gabriel dice tuvo una. ¿Y cómo la ves? Tengan en cuenta que son máquinas de $100, ¿sí? Es decir, toda la notebook, o sea, perdón, toda la netbook valía $100. Bueno, ahí tuvo una historia de eso, que Adrián Paenza tuvo que ver con incorporarlas al país y toda esta cuestión, pero la computadora entera valía $100. Y recién nos mostró en el gráfico, en el chat, Gabriel, que un Intel i9 valía casi 500 euros, que son $500. ¿Sí? Fíjense que un solo procesador valía lo que 5 computadoras. Entonces, eso Sí, también hay que equilibrarlo, decir, bueno, a ver que esto es como comprar un auto. ¿Alguien puede decir que un Fiat Palio es malo? Y no, pero un Mercedes-Benz es mejor, y sí, pero sí. un Mercedes-Benz tengo que tener un dinero importantísimo para poder comprármelo, ¿sí? Y no va a ser el año, ni el que viene, ni los otros. Pero bueno, tiene que ver con eso, o sea, con la segmentación de los productos que se van a utilizar también en informática. Así como en un auto hay autos muchísimo más costosos que otros, en lo que es informática también pasa lo mismo. ¿Qué otros procesadores me interesa que no nos queden pendientes? Dentro de lo que es Intel hay un procesador que se denomina procesador Centrino, ¿sí? El procesador Centrino, lo vamos a anotar acá, fue diseñado exclusivamente para lo que es el segmento de node. Y vamos a poner en el Atom lo mismo, que es un procesador que está integrado. Y vamos a poner en el Celeron, que es un procesador del segmento de entrada. En su contrapartida, con el caso de AMD, el Sempron sería un procesador de línea de entrada. El E1 sería un procesador integrado. Y dentro de lo que son notebooks vamos a tener, o teníamos procesadores que se denominaban Turion, todavía se está hablando si se van a volver a implementar o no, pero ustedes pueden encontrar una notebook que dicen, che, pero esto no tiene ni AMD APU, ni Athlon, ni Sempron, ni nada, y tiene un procesador Turion. ¿Voy a encontrar un procesador Turion o un procesador Centrino en una máquina de escritorio? No. Solamente, pura y exclusivamente lo voy a encontrar en notebooks. ¿Sí? Es un procesador diseñado específicamente para eso, porque consume menos batería, por lo que sea. ¿Está bien? Y en los segmentos de las máquinas más potentes todavía, que serían los servidores, dentro de AMD me voy a encontrar al Opteron, y dentro de Intel voy a encontrar al procesador que se denomina Xeon. Y sirve exclusivamente para servidores. No lo voy a encontrar tampoco en una máquina de escritorio. ¿Sí? Va a ser pura y exclusivamente para servidores. ¿Está bien? Estos los podríamos como diferenciar, si quieren. El Celeron sería algo del segmento de entrada. Tengo una pregunta anterior de Gabriel que dice que los Atom son compatibles con la plataforma de 32 bits. No todos, hay muchos Atom que son compatibles con 64 bits, sobre todo de la nueva generación, ¿eh? Sobre todo la nueva generación. Son procesadores que andan, o sea, que andan bien. O sea, yo puedo tener una computadora, digamos, con estos procesadores y funcionan bien. Vuelvo a decir, según para que lo use, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, en el caso de los integrados los vamos a marcar también con otro color para diferenciarlos, y estos los vamos a poner en un color totalmente distinto. Había otra versión, Pablo, ahí, de la E1, E2. Ahí yo te mando una foto del que yo tengo. Lo mandé al grupo en el WhatsApp. ¿Y qué tal funciona tu E2? Perfecto. Perfecto, ¿sí? Pero no le puedes correr el Call of Duty. No, eso sí. Claro, claro. Bueno, No, porque es una mini PC, es una Van Gogh. claro, exactamente, ¿sí? Bueno, muchos dispositivos, los Pero hay. Roblox y algunas cosas lo maneja. Miguel, sos grande, tenés que estudiar, Miguel. Sos grande. Bueno,
Yo lo podía pensar de otra gente, pero no de vos, Miguel, jugando a Roblox hasta tan tarde. Pero lo único que podía correr con eso. Está bien, perfecto. Pero bueno, a ver, mandaste fotos. Necesitaba edificar mi casa, Pablo. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, básicamente nos vamos a encontrar con, digamos, estos nombres comerciales de los procesadores y son los que van a aparecer. Alguien en algún momento, si sigue buscando, ahora cuando termine la clase o a la madrugada, quieren buscar más procesadores, hay más procesadores, pero, qué sé yo, podemos encontrar Aldurón, que era bastante viejo. No sé si hay alguno más que pueda llegar a aparecer por ahí, que me pueda estar olvidando. Obviamente Pentium 3, Pentium 2, son todos procesadores que ya quedaron en total desuso, digamos. No nos vamos a encontrar con ese tipo de procesadores, ¿sí? Bueno, 3 cosas más que no nos tienen que quedar en el tintero hoy. Características. Bueno, una de las características importantes de los procesadores tiene que ver con los núcleos. Nosotros cuando definimos el procesador dijimos que era un circuito integrado, que estaba compuesto por millones de transistores, y en la parte central del procesador, este procesador se va a encontrar con lo que se va a denominar el núcleo del procesador, y es la parte más importante o la parte más central de este dispositivo. ¿Sí? O sea, como que yo tengo la pastilla cuadrada y en el medio de todo nos vamos a encontrar con el núcleo. Si yo me fijo una imagen, ¿sí? Si me fijo una imagen del procesador y lo miro, el núcleo en un procesador sería esta pastillita que tengo acá en el medio, ¿sí? Esta pastilla que tengo acá en el medio. Obviamente, fíjense que van a estar sellados con esta fusión metálica de elementos, ¿sí? Esta aleación de metales va a estar sellada y no se va a visualizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, o sea, acá se ve claramente, ¿no? Esto que tenemos acá sería el núcleo. Ahora, cuando yo miro una placa madre, ¿sí? Cuando yo miro una placa madre, vamos a mirar una placa madre cualquiera. ¿Cuántos sockets tiene la placa madre? Uno, ¿sí? Si yo miro una placa madre, miro esta placa, tiene uno. La que nos mostró hace un ratito Elena tenía uno. Este esquema tiene uno, ¿sí? Y tiene solamente un socket. Lo cual me está diciendo que cuántos procesadores le puedo poner a esa placa. ¿Uno? Uno. ¿Sí? No hay mucha cuenta para hacer. Esa no va a ser una pregunta de examen. Ahora, ¿qué pasa? Si yo empiezo a mirar, por ejemplo, la placa madre de un servidor, ¿qué pasa acá? ¿Qué notan? Ustedes que ya saben las partes de la placa. ¿Qué notan en esta placa? Que tiene más de uno. Tiene más de uno. Tiene 2 sockets, básicamente, ¿sí? Tiene 2 sockets que vamos a encontrar. En esta, lo mismo. Fíjense, tenemos 1, 2 sockets. ¿Qué es lo que sucede? Durante mucho tiempo, miren esta, tiene 4. 1, 2, 3, 4 sockets. Lo cual me está diciendo que yo podría poner hasta 4 procesadores. Y de hecho se puede hacer así, esta también. Entonces, cuando yo necesité una máquina más potente en algún momento, en algún servidor, lo que se hacía era poner mayor cantidad de procesadores. Esto en una máquina de escritorio o una máquina de uso hogareño no iba a estar, incluso tampoco en una máquina gamer. Y lo que se logró hacer con esto es sintetizar a los procesadores para que sean únicamente una pastilla, pero que en esa pastilla, cuando yo hablo de pastilla estoy hablando del cuadradito que es el procesador, que en esa pastilla puedan tener más de un núcleo, ¿sí? Esa fue un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Miren, algo como esto. Yo tengo una única pastilla, que es este procesador, y empiezo a tener puntualmente en este procesador un núcleo, que dice Core 1, un segundo núcleo, Core 2, un tercero y uno cuarto. ¿Sí? Fíjense, si yo me voy a este ejemplo, tengo un núcleo acá y un núcleo acá.
una única pastilla, un solo procesador, pero con 2 núcleos. Y fíjense que si yo pensara en un procesador que sea octa-core, y veo una imagen del octa-core, ¿con qué me voy a encontrar? Con que el procesador, ¿sí? Con que el procesador va a tener exactamente 8 núcleos. ¿Sí? Acá justo no se ve ninguna imagen, a ver si podemos poner un i9. Bueno, no se visualiza, pero yo les aseguro que este procesador va a tener justamente 8 núcleos. ¿Sí? Me voy a encontrar con 8 núcleos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diferencia me hace en un procesador que sea mononúcleo y uno que sea de 8 núcleos? Y que el de 8 núcleos es como si tuviese 8 procesadores trabajando. ¿Qué máquina va a ser mejor? El i9. Claro, mientras más cantidad, mejor performance y procesamiento de datos. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con esto. Lo otro que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Lo otro que tengo que tener en cuenta como características del procesador, tiene que ver con lo que se denominan hilos del procesador, y tiene que ver con esta palabra del Ryzen Threading, que justamente hace referencia a los hilos. Los hilos, en lo que me van a diferenciar, es en la posibilidad de realizar algo que se conoce como multitarea. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que yo proceso información o transmito información, lo que va a pasar o lo que va a suceder es que la información se va a manejar como en fila india, por así decirlo. Yo siempre voy a estar transmitiendo datos en formato binario, ¿sí? En forma de ceros y uno. Entonces, hasta que no se termine de procesar o hasta que no termine de pasar una información, no se va a poder pasar a lo que sigue. Toda esta tecnología de multihilos que la vamos a encontrar tanto en Intel como en AMD, lo que me va a permitir hacer es que varias tareas se vayan desarrollando en forma simultánea a partir de agruparlas en tareas más pequeñas. Por ejemplo, si yo tengo que mostrar en la pantalla una foto de, no sé, San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores, por ejemplo, levantando la copa, por citar un ejemplo nomás, ¿qué pasa? Cuando la imagen esa tan grande y tan gloriosa se vea en la pantalla, para poder enviarse va a tener que ir... Profe, va a tardar mucho eso. Y claro, sí, va a tardar mucho, sobre todo si es de una forma serial, ¿no? O sea, y sobre todo para que vuelva a pasar, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, ¿qué va pasando? De forma serial se va presentando la imagen en pantalla. Si yo tengo un procesador que maneje multihilos, lo que va a hacer en forma simultánea es que el cuadrante de acá abajo aparezca en forma simultánea al cuadrante de acá arriba, lo mismo el cuadrante de acá y lo mismo al cuadrante que tenemos ahí. Entonces va a ser casi instantánea la aparición de esa foto tan gloriosa, por citar un ejemplo nomás, no es otra cosa. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que la cantidad de hilos que pueda llegar a tener un procesador me va a permitir justamente realizar la multitarea. Vuelvo a decir, para abrir un Word, ¿me interesa la multitarea o el multihilo? No. Ahora, para correr un juego en altísima calidad, sí lo voy a tener que tener en cuenta. Lo otro que sí tenemos que analizar es el consumo, es decir, la cantidad de watts